En las buenas, la radio. En las malas, también. Tercer bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días jueves de 15 a 18 por AM 1650 Radio Fénix. Reiteramos las vías de comunicación por teléfono 4381-7914, 011 si llaman desde el interior del país. Nuestro correo electrónico, lavozdelcondormalvinense@gmail.com. Y tenemos en comunicación al doctor Armando Valiente, jurista y habitual comunicador y columnista de nuestro programa. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están ustedes ahí? Bien. ¿Cómo anda Armando, perdón. Doctor Armando. Bien. Estamos bien. Preocupados, pero bien. Bueno, recién acabamos de tener acá, permanentemente recibimos mensajes a través de teléfono, Facebook, tenemos todas las líneas prendidas, llamémosle así, y Raúl, un hombre que, bueno, no doy el apellido, pero realmente de la causa nacional, mandó recién un correíto que decía: el que no escucha este programa, dice, no solamente se la pierde, sino que se jode, dijo. Así que con esos términos, bueno, le agradecemos a Raúl. Él sabe quién es, porque nos está escuchando. Porque nos está escuchando. De allá del norte. Bueno, Armando. Bueno, tenemos tantos temas, ¿no? Y cada vez más, digamos, candente y pendiente de un hilo. Hoy leíamos al comienzo, empecé con el himno nacional y leyendo el artículo justamente 29 de la Constitución Argentina, en la cual en su última parte habla de justamente lo que realmente incurriría si se le dan los poderes que están por darles y que mañana es decisorio, día miércoles. Y bueno, en la última parte de ese artículo pueden ser considerados aquellos que tramiten, que voten, que digamos apoyen estas, digamos, leyes que tienen que ver con el absolutismo del Poder Ejecutivo y pueden ser tratados como infames traidores a la patria. ¿Qué nos puede decir, Armando? Bueno, para que entiendan, no los abogados, que lo entendemos, sino la gente común. ¿Cómo está organizada la nación? La nación, en su artículo 1 de la Constitución, de 1853-60, y que la Constitución de 1994, o sea, la reciente reforma, no cambió y la dejó textualmente, dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según la establece la presente Constitución. Entonces hay que echar un parrafito explicando qué es una república. Una república es un viejo término desarrollado por Aristóteles, ¿ya? Es uno de los sistemas de gobierno. Puede haber varios: el sistema monárquico, el sistema republicano, etcétera. El sistema republicano, ¿no es cierto?, ya analizado, oh casualidad, por el padre Francisco Suárez, que era un jesuita, ¿no es cierto? En esencia, el sistema monárquico dice que el poder emana de Dios y se lo transmite al rey. Esto cambió, ¿no es cierto? Y el sistema actual y al que suscribe la Argentina es que el poder emana del pueblo y este es un representante de ese poder. O sea, antes era el poder de arriba hacia abajo, sobre el rey, y ahora es de abajo, o sea, del pueblo hacia arriba. ¿Y a quién se lo da? No se lo da a un hombre como un cheque en blanco, le da una representación, le da un mandato
por tiempo limitado y con funciones limitadas. ¿Cuál es la función limitada que tiene ese mandatario de ese sistema republicano? El sistema republicano se basa en la división de los poderes. Un poder que administra el Estado, que lo tiene el presidente, un poder que hace las leyes a las cuales se debe subordinar el presidente, y un poder judicial que condena, juzga y sanciona tanto a los individuos como al propio Estado, y es el contralor de los otros dos poderes. Tan es fuerte el Poder Judicial que el artículo 109 de la Constitución dice: en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. O sea, el presidente en el sistema judicial no se puede meter, concretamente, ¿sí? No puede avasallar el sistema judicial. Ahora, entendido cómo es el sistema, tenemos que entender, ahora sí podemos entrar en lo que dice el artículo 29 de la Constitución. A su vez, el Congreso tampoco se puede meter en el sistema judicial. Dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por la vida, el honor o la fortuna de los argentinos. ¿No es cierto? Acto de esta naturaleza lleva consigo una nulidad insalable. Y acá viene: y sujetarán a los que formen, conscienten o firmes, la responsabilidad y pena de infames traidores a la patria. Este es un viejo tema de la época de Rosas, ¿cierto? Que Rosas gobernó en su primer periodo con facultades extraordinarias y en un segundo mandato asumió la suma del poder, o sea, los tres poderes. Esto podría ser hasta que se estableció la Constitución del 53, que dice expresamente que el Ejecutivo ni puede asumir los tres poderes, porque ya no sería una república, y segundo, ¿no es cierto?, los legisladores no pueden delegar ni darle esa facultad. Si lo hacen, son infames traidores a la patria, cuestión que está penada expresamente en el Código Penal actual, vigente. Entonces, estamos en un intríngulis muy grande. ¿Pueden los congresales el día miércoles, ¿no es cierto?, dar las facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en cuanto a lo judicial? A mi criterio, no puede y no debe. Este es lo que vamos a enfrentar el día miércoles, ¿no es cierto? Veremos si alguien hace ese planteo, ¿no es cierto?, en la Cámara, ¿no es cierto?, diciendo: señores, no puede el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, tener una mayoría que determine quiénes son los jueces y quiénes son los jueces que pueden ser echados, ¿no es cierto? Porque eso, ¿qué trae? Se pierde la independencia del Poder Judicial. Y si se pierde la independencia del Poder Judicial en el sistema republicano, ¿no es cierto?, estamos perdiendo la división de los poderes, que es la naturaleza del sistema republicano, por el cual el Poder Judicial controla los otros dos poderes. Y es, a su vez, la garantía del hombre de a pie, ¿no es cierto? ¿Cómo el hombre de a pie se garantiza, ¿no es cierto?, que sus derechos van a ser respetados? Con un Poder Judicial independiente.
y el Poder Ejecutivo avanza sobre el Poder Judicial, otorgándole a los diputados ese poder, no solamente es un acto nulo de nulidad absoluta, sino puede estar plausible de ser un acto penalmente imputable como infame traidor a la patria, que específicamente, ¿no es cierto?, lo dice la Constitución. Hay dos casos, únicamente hay dos casos, fíjense, en toda la Constitución, que a una persona puede, juzgárselo como infame traidor a la patria. Y están los dos en la Constitución. Uno es el artículo 29 y el otro es el artículo 104, que habla, ¿no es cierto?, de aquel que ayude al enemigo. O sea, fíjense, este último no es muy conocido, pero aquel que dé apoyo o se pase al bando enemigo se considera traidor a la patria y también es penalizado. Fíjese, o sea que el tema de traidor a la patria no es un tema subjetivo. En nuestra Constitución está específicamente determinado en qué dos casos únicamente se habla o se puede juzgar a una persona por traidor a la patria. En el caso que ayude al enemigo o en caso que le dé la suma del poder público. Así Por es. eso lo que estamos enfrentando es gravísimo, ¿no es cierto? O sea, no cualquiera es un traidor a la patria, pero en estos dos casos está específicamente determinado en qué conducta hace que un diputado o un congresista o un ciudadano sea traidor a la patria. No cualquier conducta pública o privada es traicionar a la patria. Por eso, si encuadra en este caso, en el artículo 29, es una cosa sumamente grave lo que puede llegar a pasar. Sí, así lo consideré y lo consideramos al comienzo del programa, por eso queríamos leer ese artículo y con lo esclarecedor, como siempre, la claridad que tenés, Armando, realmente entendible, y supongo que mucho más entendible tiene que ser para los representantes del pueblo argentino y aquellos que representan también, en caso de los diputados y los senadores que representan a la nación, a las provincias, perdón. Entonces creo que tampoco he escuchado que este artículo se mencione mucho, o por decir nada, en los últimos días de debate. No lo escuché en ningún lugar. Puede ser que ahora, como nos graban el programa y no escuchan, se den cuenta que tienen que aplicar hoy o mañana ese artículo, y si no es porque no existe la voluntad política de investigar ni de hacer nada por el estilo. En este caso, la única persona hasta ahora que se ha referido públicamente a este tema de otorgar la suma del poder público, los diputados y los senadores al Poder Ejecutivo, es la doctora Lilita Carrió, que es una versada abogada y que ha hecho una serie de denuncias. No sé si esta específicamente ya la llevó a los tribunales, pero la he escuchado analizando en forma similar el tema de la traición a la patria. O sea, Sí, yo no la escuché, pero por ahí es pudo la haber única sido. que yo he escuchado mencionar algo al respecto, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en una etapa política donde puede o no terminar un ciclo, y dependerá de la clase política si lo quiere terminar o no, ¿no es cierto? La gente está pidiendo, ¿no es cierto?, que se termine con todo esto y se vuelva a la República.
Sí, o la No segunda. sé si la clase dirigente tienen el vigor y el valor para terminar con esto. ¿Se acuerdan cuando empezamos con este tema y yo hablé de jueces con valor? Sí, tal Ojo cual. con este tema. No solamente hay que exigir, ¿no es cierto?, que se defienda el servicio de justicia y su independencia, sino también exigir jueces con valor. Porque la independencia a los jueces no es para que ellos vivan más cómodamente, sino para que sirvan como deben servir, se llama servicio de justicia, al pueblo. Y si los jueces no tienen valor, esa defensa que se está haciendo ahora de los jueces no sirve para nada. ¿No es cierto? Y hago extensivo los jueces a los fiscales. O sea, una república no puede vivir alejada de la ley, porque la ley es la que iguala las circunstancias y la vida del hombre de a pie. ¿No es cierto? Si no protegemos al hombre de a pie, no protegemos la república. O sea, acá en este momento hay una etapa de protección al servicio de justicia, ¿no es cierto?, con este tema del avance del Poder Ejecutivo y el otorgamiento de facultades inconstitucionales a este. Sí. Pero por el otro lado, yo espero que surjan más jueces con valor. Armando, acá Silvia te quiere hacer una pregunta. Yo de leyes no sé nada de nada, lo reconozco, soy neófita totalmente. ¿Cuál era el otro artículo, doctor, que usted dijo que también menciona traición a la patria? Aparte del 29, Es el artículo, no lo tengo acá, 32, ¿no era? referido a que aquel que presta ayuda al enemigo. 214. No. No lo tengo en este momento, no tengo la Constitución. Bueno, no importa, pero está en el articulado. Y la pregunta que te quiere hacer Silvia es la siguiente. Sí, cuando nuestra presidenta dio armas jurídicas al enemigo cuando fue el tema de la libertad, con esa frase tan poco afortunada, que se queden con la libertad, que nosotros bla bla bla, la pavada no la voy a repetir, ¿no estuvo rozando ese otro artículo? Bueno, en general yo diría que muchos funcionarios públicos lo han incumplido. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. En el año 83, ¿no es cierto?, Alfonsín hizo dos decretos, el 158 y el 157, para juzgar a los militares, ¿no es cierto?, que habían cometido asesinatos, etcétera, etcétera, y el 157 para juzgar a los terroristas. Caso concreto, entre otros, Fermenita y Correal Merlo. Correal Merlo nunca fue juzgado, ¿sí? Y el resultado, años después, en su propio gobierno, asaltó un regimiento de el ejército argentino. Ahí se configura claramente haber apoyado o ayudado al enemigo, ¿cierto? Porque atacaron y el regimiento se tuvo que defender de un ataque exterior al cuartel, ¿no es cierto? Eso claramente, a mi criterio, ¿no es cierto?, caer en ayudar o apoyar al enemigo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y como eso podemos dar muchísimos ejemplos concretos, muy concretos, ¿no es cierto?, de gente que ha caído en estos últimos 30 años en ese artículo perdido, pero que realmente, ¿cómo se llama?, afecta, ¿no es cierto?, a la nación, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la pena por traición a la patria? Antes de derogar el Código de Justicia Militar era pena de muerte. Ahora hay cadena perpetua. Ajá. Bueno, Armando. Qué llenitas tendríamos las cárceles, doctor, ¿Cómo? Qué llenitas que tendríamos las cárceles si se aplicara bien la Constitución. Sí, señor, sí, señor.
Pero la ambigüedad hace que, por eso es importante lo que hacen ustedes, clarificar al pueblo, ¿no es cierto?, que es en definitiva el que otorga el poder, ¿no es cierto?, acerca de todas las traiciones que ha habido, especialmente en estos dos temas, ¿no es cierto? El tema de ayudar al enemigo, que ya le voy a fijar y después llámeme que le digo cuál es el artículo. Inclusive hay un libro hecho recientemente que se llama Traición a la Patria, donde explica con casos concretos todos los actos de traición a la patria en estos últimos 30 años. ¿Quién es el autor, Armando? Acuña. Carlos Acuña. Carlos Acuña. Ah, sí, periodista. Sí, él explica caso por caso, a lo largo de todo el libro, todas las traiciones a la patria que hubo en este periodo, ¿no es cierto? Se refiere a las traiciones militares. Ahora alguien va a escribir dentro de un tiempo las traiciones a la patria, pero vistas desde el artículo 29. Da para otro libro. Sí, realmente esta novela continúa, diría alguno, ¿no? Sí, pero hay una situación. Desde el poder, me parece que se quiere hacer una revolución. La revolución marxista comenzó cuando se logró el asalto del Palacio de Invierno y se mató a los reyes, ¿sí? La revolución marxista comenzó ahí, comenzó desde el poder. Acá estamos ante un cambio revolucionario, y este es un elemento más de un cambio revolucionario, pero se está dando otra circunstancia, la rebelión popular. A la revolución desde el poder está apareciendo la rebelión popular, que tendrá o no tendrá sus líderes. Así es. Napoleón dijo en el 18 Brumario, después de la Revolución Francesa, ¿cierto?, que cuando hay dos manifestaciones populares, una es la revolución y otra es la rebelión a la revolución, dice textualmente Napoleón, gana el que tiene los mejores líderes. El que tiene los mejores. Un lado de revolución por un lado y de rebelión por el otro. Va a ganar el que pueda poner a la cabeza de ambas los mejores líderes. Bueno, realmente esclarecedor, como decíamos recién, Armando. Y hablando de rebelión y revolución, en el primer bloque yo lancé una información verificada, constatada, que hay jóvenes de la famosa Cámpora que están recibiendo instrucción en Campo de Mayo. Y bueno, esto está enrolado en lo que un poco vos estás comentando. No solamente van a ser los mejores hombres, sino que acá por abajo se están desarrollando fuerzas para avalar, yo creo, sobre todo las que tienen el monopolio del poder político y el monopolio del manejo de la violencia, que siempre es el que maneja un Estado, ¿no? Sí, así es. Yo no sé si veremos una revolución a los estilos 70, pero sí vamos a ver una revolución al estilo chavista. O sea, es el avance del poder ejecutivo concretamente sobre los dos otros poderes para instaurar una dictadura. Eso es lo que está pasando en Venezuela y por eso digo, las revoluciones pueden ser al estilo francés, desde el pueblo hacia arriba, o la revolución puede ser desde el poder hacia el pueblo, ¿no es cierto?, al estilo marxista. Una pregunta, doctor. Yo creo que el modelo está más cerca del estilo chavista que del estilo
marxista, ¿no es cierto? Una preguntita, doctor. Usted habla de la revolución chavista. Lo que nadie puede negar y es que de algún modo esa revolución tuvo un gran apoyo masivo, un apoyo popular importante. Es decir, si bien entiendo que el pueblo de Venezuela no quiere violencia ni quiere nada de eso, guste o no guste la figura del coronel extinto Hugo Chávez, tuvo un apoyo importante del pueblo. De hecho, más de 2 millones de personas fueron a los funerales. Sí, sí. Ahí Claro. yo reconozco que, aunque nunca comulgué con muchas de las cosas de Hugo Chávez, reconozco que tuvo un carisma y una llegada a un importante grupo de... Sí, sí, acá no se discute ni la popularidad Claro, no. ni el carisma. Quiero marcar la Revolución. diferencia, perdóneme. Las revoluciones, Ujú. ¿cierto?, son siempre populares. Claro, no, yo lo que quiero marcar la Era una diferencia, revolución impopular. claro, yo lo que quiero marcar la diferencia es que en Venezuela había una gran masa que apoyaba ese tipo de cosas de Hugo Chávez, aunque no todos, por supuesto. Yo le voy a decir concretamente, Chávez es el Perón de los venezolanos, así de sencillo. Claro, bueno, Claro. sí, mucha gente hace esa comparación. Ahora, aquí en Argentina no tenemos esa masa que apoye ese tipo de cosas. Bueno, Tenemos gente crédula que todavía tiene esperanza de una sociedad más justa, de un modelo redistributivo, pero después los grupos que están dispuestos, como quien dice, a inmolarse, no es el mismo liderazgo de Hugo Chávez con lo que tenemos aquí, ¿no? bueno, siempre las comparaciones son malas. Sí. Hay un sector de la población sumergido, especialmente en la zona de La Matanza, que es el que pone y saca presidentes, o sea, hay una mayoría muy importante, ¿cierto? O sea, no debemos de conocer que hay un sector de la población, ¿no es cierto?, importante, subsidiado, como usted quiera llamarlo, Sí. pero que apoya, ¿no es cierto? Entonces acá estamos ante un sector de la población que apoya por supervivencia, por lo que usted quiera, pero apoya, ¿no es cierto? Y otro sector de la población que está también empezando a avanzar en un acto de rebeldía popular. Esto es así como había en otra época los rosistas, ¿no es cierto?, que eran populares, ¿no es cierto?, y los liberales que eran populares también, ¿no es cierto? Por eso hubo una guerra civil. Claro, no, yo la comparación que por ahí, como usted dice, sí, las comparaciones son odiosas, a veces son necesarias, pero yo a donde quería ir es que no es el mismo liderazgo y las pasiones que despertaba Hugo Chávez con virtudes y defectos que lo que ocurre aquí con el gobierno kirchnerista. No, sí, Es muy diferente. No es lo mismo, pero sí es lo mismo el poder y el avance sobre Eso sí. los poderes que está haciendo. Usted puede hacer una revolución con un líder claro, ¿no es cierto?, como fue Perón. Perón hizo una revolución que empezó el 4 de junio. Cuando llegó al poder, lanzó la revolución, ¿no es cierto? Era un líder claro, popular, etcétera, etcétera. Y usted puede hacer una revolución también, ¿no es cierto?, sin tener a la cabeza un líder carismático. No sé si me explico lo que quiero decir. Ajá, sí. O sea, las revoluciones no son producto solamente de un líder carismático, sino es un líder que puede o no ser carismático, más una organización y una decisión y una voluntad política de hacer esa revolución, ¿no es cierto? O sea, podemos o no, insisto, hablar de liderazgos, eso es otro tema especial, pero sí estamos, por un lado hay una revolución desde el poder y por el otro lado hay una rebelión popular que tampoco tiene líderes. Fíjese usted que
porque ¿cómo es la cuestión? Ustedes dicen, ¿cómo? ¿Rebelión sin líder? Sí, hay una rebelión y todavía no hay un líder a la cabeza de la rebelión. ¿Hay revolución? Sí, hay una revolución, pero con un líder que no es carismático, ¿no es cierto? Si quieren ponerlo así en esos términos, es así. Claro, no, yo realidad. hice la comparación porque, bueno, de alguna manera también en Venezuela había o hay una franja de población que es de aproximadamente un 20-25% que iba y venía, o sea, lo votaba Chávez y no lo votaba. Más allá de las cosas que podía hacer que afectara o que molestaran, iba más allá de todo eso. Por eso destacaba un poco que había un carisma y un atractivo importante en la gente en Venezuela, que aquí yo no lo veo, personalmente no veo que estén dispuestos a inmolarse por la señora para nada. No, usted puede intentar una revolución con el aparato del Estado. Con el aparato del Estado, ajá. La revolución es desde el Estado con el aparato del Estado, ¿cierto? El copar permanentemente un montón de órganos del Estado no significa, ¿cierto?, que haya liderazgo. Lo hacen ejerciendo el tremendo poder que tiene el Estado, ¿cierto? O sea, el proceso político argentino es muy particular, ¿no es cierto? O sea, por eso, como usted bien lo dice, a lo mejor ese liderazgo o esa falta de liderazgo hace que la gente, ¿no es cierto?, crea que no viene nada. No sé si me entiende. Ajá, ahí está, ahí es donde yo quería llegar, eso. Entonces la gente cree que no pasa nada porque esta no es una líder popular. Mucha gente piensa eso, otros no, pero muchos piensan. Entonces quedémonos tranquilos que acá no pasa nada porque no está al frente de esta revolución ni Lenin, ni Chávez, ni Perón, no sé, ni Irigoyen, Ajá. ¿no es cierto?, ni Rosas. Así. Está una persona que aparentemente no tiene el carisma para conducir esa revolución. Esto no es así. Sí, Armando. Con carisma o sin carisma, si usted tiene el poder del Estado. Sí, Armando, hay un tema. Para hacer la revolución a través del Estado, ya llevan más de 10 años. Yo creo que inclusive se acordaron un poco tarde, y en el fondo también es un cinismo porque no predican con el ejemplo, o sea, no sé si todos estos ingredientes y después de 10 años en la cual se están destapando las ollas más podridas que hay, evidentemente queda desnaturalizado y queda desmentido de hecho ante la sociedad, ante los ciudadanos, de que pueda haber una revolución encabezada del mismo Estado. O sea, vos dijiste muy bien, hay seguidores que por razones de supervivencia, y que lo vimos, estuvimos en la marcha del 18 y en las anteriores, acá no hubo micro, no hubo choripán, no hubo plata, no hubo seguridad, no había una sola ambulancia para caso de que alguien se indispusiera o etcétera, no había cortada de tránsito, o sea, todas las desfavorables, pero sin embargo la gente estuvo. Ese es un acto de rebelión. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Ahora, insisto en lo mismo, en lo peligroso del tema. La revolución no siempre, insisto, ¿no es cierto?, para llegar a sus fines, ¿no es cierto?, dice lo que realmente va a hacer. No, por siempre las revoluciones tienen un líder carismático en la cabeza, ¿sí? Sino la revolución en esencia es un cambio en la estructura del poder. No, ninguna duda. Bien, te voy a dar un ejemplo. Todos los países comunistas después de la Segunda Guerra Mundial no fueron producto de que el Partido Comunista llegó al poder. Llegó al poder con sus tanques y desde el poder hicieron la revolución en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, etcétera. Los líderes no eran carismáticos,
¿no es cierto? O sea, lo que estamos nosotros es algo similar. O sea, la revolución se está haciendo porque están cambiando la estructura del poder. Y lo del miércoles es un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Más allá de que no tengan carisma, más allá de la corrupción y más allá de digamos, la aceptación de la población. Pero Donde he estado, en Polonia, etcétera, etcétera, lo mostraron claramente. Es claro, cierto. pero ahí había un ejército rojo que estaba muy fuerte. Justamente había una casa matriz que Muy bancaba poderosa. todo eso. O sea, y tenía sucursales, cosa que, por eso digo, no, a ver, No no es subestimamos, que, pero- no subestimamos tal cual, pero no es creíble después de 10 años de gobierno que van a hacer que la revolución para qué, para la impunidad, porque es lo único que están buscando. Pero que tenemos que separar la revolución de sus objetivos y de sus líderes. Ajá. Una cosa es que una revolución tenga líderes carismáticos o no, pero se puede hacer la revolución sin líderes carismáticos. De acuerdo. Una revolución por sus objetivos, tenga objetivos hacia el bien común o no. La revolución como revolución es un acto de cambio de la estructura del poder, Tal cual. más allá de los beneficios que otorgue o no. Puede ser un cambio de estructura del poder para peor. Sí. Sí. Lo que quiero decir. Sí, O sea, puede ser esto, para bien o para mal. ante un intento, todavía no completo, pero muy avanzado, de cambio de estructuras del poder. Han tomado casi todos los resortes del poder del Estado. Han intentado tomar el colegio de abogados, fracasaron. Por Intentaron suerte. tomar el colegio de contadores, fracasaron. Por suerte. Están intentando tomar la bolsa. Es un avance sobre todas las estructuras del poder para apoderarse de ella. Esa es la revolución que están haciendo. En los centros de estudiantes universitarios pierden todas las elecciones. Por eso, pero son avances permanentes. Estamos desde el poder en una revolución. Que tengan éxito, que tengan líderes carismáticos, no sé. No, evidentemente no. Así que bueno, Armando, Pero eso, ¿cómo se llama? No quiere decir, ¿no es cierto?, que dije que como muchas veces la comunidad de la gente dice, no va a pasar nada. No sé si me explico lo que quiero decir. No, por eso digo, no subestimar, no, pero eso tampoco, están pasando, perdón María, Sí. están pasando cosas, justamente, no es que no pasan nada, pero digo que por ahí, gracias a Dios, no es lo mismo el factor sorpresa, que vos te haces cargo del Estado, como ha pasado, y que en esos estados comunistas les ponen los tanques, primero que acá nos ponen los tanques porque no existen ya prácticamente las Fuerzas Armadas, claro. no sé, y encima después del desgaste de 10 años y 3 presidencias continuadas, y evidentemente eso es un factor por lo menos a considerar en contra, ¿no? Sí, el radicalismo dice que estamos al fin de un ciclo, pero yo siempre digo que un payaso parado en una sola pata necesita un dedo que lo tire, si no, el payaso sigue. Claro, sí, no, eso es seguro. Se está dando la rebelión de la gente, ¿no es cierto? Pero no hay ni un programa ni un liderazgo, ¿no es cierto?, alternativo. Mientras eso no surja o no avance, la revolución desde el poder va a seguir avanzando. Sí, Perdón, nos estamos pisando. Usted sabe que Benjamín Solari Parravicini seguramente habrá oído hablar de los dibujos proféticos que hizo. Hay una parte que habla de los payasos, los clownes, dice. Clownes gobernarán hasta el basta. Silvio. Nosotros hay algo como ciudadanos que podamos hacer si se promueven leyes o decretos que sean anticonstitucionales o que nos avasallen o nos metan en una revolución no querida ni votada. Muy simple, los jueces están luchando por su propia supervivencia. Cualquier planteamiento de
inconstitucionalidad si salen las leyes, yo creo que va a tener una favorable acogida. Más aún, el día de hoy mandaron al Congreso todos los presidentes de las cámaras, de todos los fueros, o sea, la última instancia judicial ante la Corte, todos los presidentes de todas las cámaras del país, diciendo que esto era totalmente inconstitucional. Así que los jueces, por su propia supervivencia, ante el primer planteo de inconstitucionalidad, que creo que va a haber varios, si no ya hay uno o dos iniciados, van a hacer caer estas leyes, ¿no es cierto?, si es que se logran aprobar. Sí, el doctor Lorenzetti hizo una carta al bloque de diputados que va a tratar también el tema de la magistratura. No se conoce con exactitud, o por lo menos hasta ahora no la he visto el contenido de la carta, pero bueno, fue una advertencia como diciendo, miren lo que van a votar. Sí, la preocupación de la Iglesia también. Bueno, en fin, Armando, se nos va el tiempo. Te agradecemos. Pero tengan en cuenta eso, estamos frente a una revolución desde el poder. Claro, ellos en público no lo dicen, pero en alguna oportunidad yo lo he escuchado de estos camporitas, como digo yo, que estamos haciendo la revolución, por supuesto. En un discurso público de la señora Presidente, haciendo el índice y el pulgar tamaño chiquitito, dijo públicamente, después del vamos por todo, estamos así de cerca de la revolución. Ah, bueno. O sea, no es una cosa... Sí, alocada. Intelectualmente sacada con razonamiento lógico. Lo dicen abiertamente. Claro, no. Antes, durante muchos años se empeñaron y hasta se burlaban de la gente que decía nos quieren llevar al chavismo, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora directamente ya se les cayeron las caretas. Y para cerrar, por eso hablaba de la Iglesia, el titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el obispo de Gualeguaychú, Monseñor Lozano, reiteró que la Iglesia hubiese preferido que la reforma judicial que se trata en el Congreso sea fruto de mayor diálogo y recordó que el Papa Francisco nos advierte sobre los problemas que plantea estar encerrado en su propio mundo. Yo creo que la Iglesia se está equivocando. A ver. Porque el tema de fondo no es de diálogo. Cuando usted está haciendo una revolución... No dialoga. No dialoga. Exacto. La naturaleza de la revolución es, por la fuerza, llevar adelante una idea determinada para cambiar la estructura de poder. Claro. De ahí que se enorgullezca tanto de ser terca. Claro, pero yo creo... Yo no sé la política del Vaticano, ni me quiero meter, etcétera, etcétera, pero sí sé cómo se hace una revolución. La revolución se hace desde abajo o desde arriba. Y desde arriba como desde abajo, las revoluciones no dialogan. Y eso es lo que se equivocan todos los políticos. Cuando tuvieron mayoría en el Congreso, lo primero que tendrían que haber eliminado es la ley de emergencia económica que le da el poder financiero y económico para avanzar. No lo hicieron porque tienen un concepto equivocado de la situación que está enfrentando la nación. Claro, yo también la otra vez leía a Jorge Asís que decía, mientras el gobierno juega al rugby, ellos todavía creen que están en una cancha de fútbol. Exactamente. Sí, yo con respecto... Algo lo trajeron a la CLO a la Argentina. Ah. ¿Qué dijo Loclo? Loclo dijo, señores, es viejo y antiguo que hay dos etapas, la etapa arquitectónica y la etapa agonal, siempre es agonal, o sea, la etapa agonal es la lucha por el poder. La etapa arquitectónica de la política es cuando usted llega al poder empieza a construir. No, para ellos siempre es agonal, siempre están en lucha, son revolucionarios. No, es la dialéctica esa. O no nos guste, ese es el tema. Y los políticos, y no sé la Iglesia, se están dando cuenta, creo que muy poco ahora, ¿no es cierto? Recién cuando le están tocando la cola, ¿no es cierto?, de que está arriba hay revolucionarios, no gobernantes, no dialogan, no les interesa dialogar, ¿no es cierto? Su naturaleza es de otro tipo. Exacto. Así es. Bueno, Armando, listo. Se nos va el tiempo. Ok, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por su claridad. Desea realizar una... Bueno, ahí se nos cortó Listo, vamos a una pausa.